Mis padres me presionaron para que adelgazara antes de la boda de mi hermana. Pero una vez que logré transformarme, no soportaron ver que me fuera bien. Desde que era niña, siempre llevé conmigo un peso extra. En el jardín de infancia, mientras otros pequeños descubrían lo que los hacía especiales, yo ya destacaba por mi tamaño. Siempre fui la más grande del grupo. Con los años, esta diferencia se volvió aún más evidente. Para cuando llegué a la secundaria, ya era claro que tenía sobrepeso. Mi figura era un reflejo constante de esa diferencia, una etiqueta que parecía acompañarme a todas partes. Incluso en la universidad, mientras otros experimentaban nuevas etapas de autodescubrimiento, yo seguía estancada en una versión de mí misma, marcada por el exceso de peso y la lucha constante con ello. Ser la niña grande nunca fue fácil. Me convirtió en blanco de burlas, comentarios hirientes y risas de personas que ni siquiera se molestaban en conocerme. Fui víctima de acoso escolar más veces de las que puedo contar. Las palabras crueles de mis compañeros dejaron cicatrices profundas, alimentando inseguridades que tardaron años en sanar. Me ponían apodos, hacían bromas pesadas y siempre parecía ser el objetivo favorito para sus chistes. Me apartaban como si no mereciera ni cariño ni compañía. Era sistemáticamente excluida de juegos, reuniones y celebraciones, sintiéndome siempre como una espectadora ajena a la vida normal de cualquier niña o adolescente. Los años de acoso escolar dejaron una huella profunda en cómo me percibía y cómo me relacionaba con los demás. Sentía que no encajaba en ningún grupo, así que terminé refugiándome en los libros. Ahí encontraba un escape. Las historias me transportaban lejos de mis preocupaciones diarias. Los libros nunca me criticaban ni se burlaban de mí. Eran un consuelo constante. Con el tiempo me gané la etiqueta de la nerd, una clasificación que tampoco me agradaba demasiado. Mi hermana menor, Bonnie, era todo lo opuesto. Apenas un año más joven que yo, poseía un carisma natural que la hacía destacar. Tenía ese tipo de personalidad que iluminaba cualquier habitación. Apenas llegaba a un lugar y ya estaba haciendo reír a todo el mundo. Socializar parecía tan fácil para ella. Se ganaba la simpatía de todos como si fuera algo innato, como si el mundo girara a su alrededor. A pesar de nuestras diferencias, yo la quería con todo mi corazón. Siempre tomé en serio mi rol de hermana mayor y me sentía responsable de cuidarla. Cuando ingresó a mi misma secundaria, me llenó de ilusión. Al principio, ser la hermana mayor de Bonnie me hacía sentir importante, como si compartiéramos un vínculo especial. Pero con el tiempo, ese lazo comenzó a deteriorarse. Bonnie pronto se dio cuenta de lo distintas que éramos, especialmente en la forma en que las personas nos trataban. Mientras yo era reservada y enfocada en mis estudios, ella destacaba por su simpatía y popularidad. No tardó en unirse al grupo de los más populares. Con eso, comenzó a notar mis peculiaridades, aquellas inseguridades que yo ya conocía demasiado bien, y que a ojos de los demás me hacían parecer poco atractiva o fuera de lugar. Fue entonces cuando empezó a distanciarse. Encontró nuevas amigas y comenzó a evitarme deliberadamente en la escuela. Eso me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Era difícil aceptar que mi propia hermana me considerara alguien a quien no valía la pena tener cerca. A pesar de todo, hice un esfuerzo por respetar su decisión de alejarse, aunque por dentro sentía el dolor de estar perdiendo no solo a mi hermana, sino también a alguien que había sido una gran compañera. Sin embargo, con el paso del tiempo, Bonnie no solo comenzó a ignorarme, sino que también se rodeó de personas que hacían que me sintiera aún más marginada. En lugar de apoyarme, se unía a quienes se burlaban de mí. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos o en la cafetería, aprovechaban cualquier momento para ridiculizarme. En ocasiones incluso intentaban hacerme tropezar con la bandeja del almuerzo, provocando risas a costa de mi vergüenza. La verdad, no sentía que la estaba perdiendo por nuevas amistades, sino que se estaba convirtiendo en una más de quienes me atacaban, del mismo tipo de abuso que ya había sufrido durante años. Siempre estaba alerta, intentando protegerme no solo de los comentarios crueles de mis compañeros, sino también de las humillaciones que provenían de alguien tan cercano como mi propia hermana. Eso era lo más doloroso, que viniera de alguien a quien siempre había querido y admirado profundamente.
Cuando Bonnie traía a sus amigas a casa, todas parecían aliarse para burlarse de mí. Se metían a mi cuarto sin permiso, reían a carcajadas, me señalaban y soltaban insultos como gorda o ratón de biblioteca con total despreocupación. Me sentía observada, como si estuviera en exhibición solo para su entretenimiento. Incluso en mi propio cuarto, el único lugar donde debería sentirme segura, me sentía vulnerable y sola. En más de una ocasión traté de hablar de esto con mis padres. Les expliqué cuánto me afectaba la actitud de Bonnie, esperando que me escucharan y me apoyaran. Pero cada vez que lo hacía, restaban importancia a mis palabras. Se reían, decían que era típico entre hermanos, que Bonnie solo jugaba conmigo. Incluso me sugerían que no fuera tan sensible y que debía aprender a tomármelo con humor. Según ellos, al ser la hermana mayor, debía tener más tolerancia y fortaleza. Así que no solo enfrentaba el rechazo de mis compañeros y las constantes burlas de Bonnie, sino que también me sentía ignorada por mis propios padres. Esa indiferencia me hacía sentir aún más sola, como si nadie dentro de mi familia comprendiera lo profundamente que me afectaban esas situaciones. La única ocasión en que sentía que mis padres realmente me prestaban atención era cuando traía buenas calificaciones a casa. Siempre fui una alumna destacada, y con el tiempo me acostumbré a que las notas fueran lo único que me daba algo de validación. Era el único aspecto en el que sentía que sobresalía, y también la única forma de ganarme el orgullo de mis padres. Les encantaba hablar de mis logros con otros familiares o amigos, como si mi rendimiento académico fuera una muestra de lo buenos que eran como padres. Pero esas comparaciones no le sentaban bien a Bonnie. Ella no era del tipo que destacaba en lo académico, ni parecía interesarle mucho, y que nuestros padres mencionaran constantemente mis logros la hacía sentir desplazada. Yo podía notar cómo eso la irritaba, cómo acumulaba frustración. Tal vez fue por eso que decidió actuar de la manera que lo hizo. Hubo varias ocasiones en las que Bonnie intentó arruinar mis estudios. De madrugada, entraba sigilosamente a mi habitación y se llevaba mis tareas, justo antes de que tuviera que entregarlas. Al despertar, me encontraba con el caos de no saber dónde estaban mis trabajos, los mismos que había preparado con tanto esfuerzo. Buscaba desesperada entre mis cosas, sintiendo cómo crecía la ansiedad. Y allí estaba ella, en la puerta, mirándome con una sonrisa satisfecha, disfrutando al máximo de mi desesperación. Para Bonnie, cada uno de esos momentos era una pequeña victoria. Ella sabía perfectamente cuánto significaban mis calificaciones para mí, y parecía disfrutar arruinando esa única parte de mi vida en la que me sentía segura. Mucho tiempo después, descubrí que había sido Bonnie quien robaba mis tareas. Me lo confesó una noche, en estado de ebriedad, como si fuera un detalle sin importancia. Aunque con los años nuestra relación ha cambiado, nunca llegamos a ser realmente cercanas. Puede decirse que hemos madurado un poco, que algo del resentimiento de la adolescencia se ha disipado, pero nunca logramos formar ese lazo profundo y entrañable que muchos hermanos comparten. Después de terminar la universidad, me mudé a otra ciudad. Comencé un nuevo trabajo que me entusiasmaba y poco a poco se me abrieron nuevas puertas. Las visitas familiares se hicieron cada vez menos frecuentes y nuestra comunicación se redujo a llamadas esporádicas y mensajes cada tanto. Por eso, cuando el verano pasado decidí regresar de visita, estaba ilusionada. Llevaba tiempo sin verlos a todos y sentía un deseo genuino de reconectar. Al principio, todo pareció ir bien. El almuerzo familiar fue cálido, las sonrisas abundaban, y por un momento me sentí parte del grupo otra vez. Pero la tranquilidad se rompió cuando Bonnie anunció de forma inesperada que estaba comprometida. Nadie se lo esperaba. Al principio pensamos que bromeaba, pero en cuanto mostró el anillo con una sonrisa de orgullo, supimos que era cierto. Le dije que era precioso y sinceramente me alegré por ella. Había encontrado a alguien que la amaba y eso me parecía hermoso. Sin embargo, después de las felicitaciones, Bonnie se giró hacia mí y preguntó con un tono cargado de falsa curiosidad qué había hecho con mi vida últimamente. Le conté sobre mi carrera, mis proyectos y lo mucho que había crecido personalmente. Pero antes de que terminara, me interrumpió con una sonrisa irónica. No quiero ser grosera, pero si todo va tan bien, ¿por qué sigues gorda?
Sentí como si me hubieran abofeteado. De inmediato el ambiente cambió. Todos me miraban en silencio, esperando mi reacción. Me forcé a sonreír, encogiéndome de hombros como si no me afectara. Pero por dentro, su comentario abrió viejas heridas. Lo peor fue que mis padres no solo no intervinieron, sino que se sumaron a la crítica. Comenzaron a comentar con tono preocupado que aún estaba soltera y con sobrepeso, que les preocupaba que jamás formara una familia. Fue humillante. Mi éxito profesional, los logros que tanto me habían costado, parecían irrelevantes comparados con lo que ellos realmente valoraban: mi aspecto físico y mi estado civil. Mientras hablaban, sus palabras me traspasaban como cuchillas. Por un momento, todo el crecimiento que había logrado se desvaneció, y me sentí como aquella adolescente insegura de años atrás. Había trabajado tanto para construir una vida plena e independiente, pero bastaron unas cuantas frases para derrumbar todo frente a mi propia familia. Mis padres empezaron a alabar a Bonnie por haber conseguido casarse antes que yo. La admiraban por lo que ellos consideraban una vida completa. A su lado, yo parecía la hija decepcionante, profesionalmente exitosa, sí, pero incompleta a sus ojos. Lo que se suponía que sería un reencuentro lleno de afecto, se convirtió en una jornada cargada de juicios y comparaciones dolorosas. Bonnie no se detuvo. Me lanzó otra pregunta, esta vez aún más punzante. ¿Y tú cuándo te casas? ¿Tienes al menos un novio? Lo dijo en tono de burla, buscando exponerme. Mis padres retomaron el tema con entusiasmo, como si fuera una conversación normal. Dijeron que ya era hora de que encontrara a alguien, que el tiempo pasaba. Señalaron como Bonnie, siendo menor que yo, ya había sentado cabeza, mientras que yo solo perdía mi tiempo en el trabajo. Lo que ellos no entendían era que mi vida, tal como estaba, me hacía feliz. Tenía independencia, una carrera que me apasionaba y una existencia construida a mi manera. ¿Por qué ese tipo de felicidad no contaba? Traté de explicarlo, pero mis palabras parecieron no tener valor alguno. Mi madre, especialmente, me miró con desprecio. Luego dijo sarcástica: ¿de qué te sirve todo ese dinero si no hay nadie esperándote en casa? Era como si para ella no pudiera existir plenitud fuera del matrimonio. En ese instante, me sentí completamente incomprendida, invisible, como si mi historia de vida no valiera nada frente a sus expectativas tradicionales. Había vuelto con la esperanza de sentirme parte de mi familia, de encontrar cercanía, pero en su lugar recibí críticas y burlas. Bonnie, con una sonrisa satisfecha, remató: solo espero que lleves a alguien a la boda. No quiero que piensen que mi hermana es una solterona amargada cuando yo esté en el altar. Ese comentario me desgarró. Me limité a negar con la cabeza y murmurar que lo intentaría. Pero entonces, como si fuera algo natural, mis padres añadieron: tienes casi un año. Aunque no encuentres pareja, al menos podrías perder algo de peso para lucir mejor ese día. Y como si eso fuera poco, Bonnie asintió sin pestañear. Sí, solo quiero que bajes unos kilos. Nada más. Lo dijo como si fuera una petición razonable, incluso bondadosa. Me quedé paralizada, con una mezcla de tristeza y rabia contenida. No podía creer que esas palabras vinieran de las personas que más deberían apoyarme. ¿Acaso ser gorda me quitaba el derecho a ser tratada con respeto? ¿No era una persona completa, valiosa, simplemente por ser quien soy? Funcionaba como cualquier otra persona. Nunca vi mi peso como un obstáculo. Entonces, ¿por qué ellos sí? A lo largo de mi vida, había salido con hombres que me aceptaban y me querían tal como era. Pero para mis padres, y por supuesto para Bonnie, parecía que mi cuerpo era la razón principal por la que yo no encontraba el amor. Como si fuera una barrera que me invalidara ante los demás. Y lo peor era que ni siquiera era cierto. Quise responder, enfrentar sus palabras con la fuerza que había cultivado durante años. Decirles, con calma y firmeza, lo crueles que estaban siendo. Pero no pude. Me quedé inmóvil, atrapada en un silencio que me era demasiado familiar. Fue como si, de pronto, volviera a ser esa adolescente sentada en la última fila del salón, escuchando risas a sus espaldas. Me dolía su indiferencia, su ligereza al hablar de mis inseguridades más profundas.
Ni una pausa, ni un gesto de empatía. Solo frases lanzadas como cuchillos, sin intención de sanar, solo de herir. Así que simplemente guardé silencio, tragándome la rabia y el dolor, deseando que la conversación se desviara hacia cualquier otro tema. Y lo hizo, como siempre. Al regresar a mi hogar, lejos de ellos, llevé conmigo una mezcla intensa de emociones, pero sobre todo, una determinación inesperada. Comencé a bajar de peso, al principio con el impulso de probarles algo, mostrarles que podía cambiar, que podía lucir bien. Pero pronto, esa motivación se transformó en algo mucho más íntimo, más mío. Me inscribí en un gimnasio. Cambié por completo mi alimentación. Contraté a una entrenadora personal, una mujer que había recorrido un camino similar al mío. Ella fue más que una guía. Fue un verdadero salvavidas. Había estado donde yo estaba y eso le daba una sensibilidad que pocos tienen. Me diseñó un plan a mi medida, me animó con firmeza y ternura, y me recordó una y otra vez que tropezar no significaba fallar. Y esta vez, todo hizo clic. El progreso fue real, tangible. Los kilos comenzaron a desaparecer, pero más allá de eso, algo más se desprendía. El peso mental, la carga emocional que había llevado durante años, también comenzaba a disolverse. Por primera vez, me sentía ligera. No solo por fuera, sino por dentro. Cada semana me notaba distinta. No solo en el espejo, sino en la forma en que caminaba, hablaba, me paraba frente a los demás. La confianza empezó a crecer con una fuerza que nunca antes había sentido. Siempre creí que bajar de peso no lo cambiaría todo, pero lo hizo, en muchos sentidos. La manera en que las personas me trataban cambió. Los extraños eran más amables, los colegas más atentos. Incluso amigos de toda la vida parecían verme con ojos nuevos. Y aunque me duele admitirlo, esa validación me afectó. Me sentía más visible, más aceptada, como si finalmente hubiera entrado en un club del que toda mi vida había estado excluida. Mi cuerpo nuevo vino con una nueva forma de habitarme. Me reinventé por completo. Me deshice de la ropa que me limitaba y la reemplacé por prendas que siempre había admirado desde lejos, como si no fueran para mí. Me atreví incluso con un cambio de look radical, un corte de cabello moderno, atrevido, que alguna vez me pareció reservado solo para mujeres valientes. Puede parecer superficial, puede que lo sea, pero nunca me había sentido tan cómoda en mi propia piel. Hoy me miro al espejo y por primera vez no me reconozco, en el mejor sentido. Es como si finalmente hubiera conocido una versión de mí que siempre estuvo ahí, esperando que yo le diera permiso de salir. Estoy orgullosa del camino que he recorrido, no solo por haber perdido peso, sino por haber ganado algo mucho más importante. Confianza, seguridad, un sentido profundo de valor propio que no depende de la aprobación de nadie. Por primera vez en mucho tiempo, me siento cómoda en mi piel. Y eso, para mí, lo significa todo. Faltan apenas 2 semanas para la boda de Bonnie, y mi familia me ha invitado a volar y unirme a ellos para un almuerzo previo, donde se afinarán los últimos detalles para su gran día. Pero la verdad es que no tengo ganas de ir. No quiero regresar a casa. No quiero sentarme en esa mesa rodeada de personas que aún ven en mí a esa versión antigua. Esa que se burlaban de forma tan casual. Esa que jamás se sintió lo suficientemente buena. No quiero que, justo ahora que finalmente estoy en paz conmigo misma, vuelvan a hundirme con sus comentarios disfrazados de preocupación, sus burlas encubiertas de bromas, o esa mirada condescendiente que Bonnie ha perfeccionado también. La idea de asistir a su boda se me hace cada vez más insoportable, porque la herida está ahí, apenas cerrada, y sé que en cuanto me exponga a ellos, podrían abrirla sin siquiera darse cuenta. O peor, dándose cuenta perfectamente. Sé lo que pasará si no voy. Se molestarán. Me llamarán egoísta, inmadura, mezquina. Dirán que, al final del día, la familia es la familia, y que tengo la obligación de estar presente en el día especial de mi hermana, sin importar lo que haya sucedido antes. Pero, ¿qué pasa si esta vez elijo no ponerme en el centro del fuego solo para que otros se sientan cómodos? ¿Qué pasa si por primera vez me elijo a mí? Actualización 1.
Estoy completamente abrumada por todas las respuestas que recibí. Algunas de sus ideas han sido realmente divertidas, incluso un poco vengativas en tono. Pero no puedo mentir, me hicieron reír. Jamás imaginé que tantas personas me animarían a asistir a la boda solo para robar cámara, ahora que he cambiado tanto físicamente. Y aunque no planeo hacer de esto un espectáculo, sus palabras han hecho algo inesperado. Me han hecho ver mi historia con otros ojos. Durante años viví atrapada en una narrativa impuesta por mi familia. Me convencí de que no era suficiente, que debía encajar, adelgazar, agradar. Pero ahora me doy cuenta de que mi valor nunca dependió de su aceptación. Estoy empezando a verme de forma diferente. Y esa nueva mirada, esa seguridad recién descubierta, me hace considerar lo impensado. Ir a ese almuerzo familiar y sorprenderlos. No han visto mi transformación. No uso redes sociales, así que no tienen ni idea de cómo me veo ahora. Y quizás no se trata de mostrárselos para que me validen, sino para que yo misma me libere. Para que, por una vez, me siento a esa mesa con la frente en alto, sin miedo, sin vergüenza. Actualización 2. Ok, Reddit. Prepárense. Esto se va a poner interesante. Viajé para el almuerzo familiar. Decidí hacerlo. Pensé, de verdad lo pensé, que me recibirían con alegría. Que al verme, con todo lo que había logrado, estarían orgullosos. Después de todo, fueron ellos quienes plantaron la semilla de esta transformación, aunque lo hicieran de la forma más dolorosa posible. Y aunque no esperaba aplausos ni lágrimas, sí esperaba un mínimo de reconocimiento. Pero lo que pasó fue otra cosa completamente distinta. Imaginé que estarían encantados de ver los cambios en mí, que finalmente reconocerían no solo el esfuerzo, sino todo el proceso emocional que me trajo hasta aquí. Y al principio, así fue. Cuando crucé la puerta de la casa de mis padres, sus rostros se congelaron. Literalmente. Sus mandíbulas cayeron al unísono y me miraron como si hubieran visto un fantasma. ¿Eres tú?, murmuró mi madre, entre atónita e incrédula. Los abracé con entusiasmo. Admito que disfruté su reacción más de lo que debería. Durante los primeros minutos, me elogiaron sin cesar. Estás irreconocible. Pareces una modelo. Nunca imaginé que pudieras cambiar así. Lo decían como cumplidos, pero había algo en sus palabras que sonaba más a sorpresa que a orgullo. Como si la versión que tenían de mí no hubiera sido capaz de evolucionar jamás. Entonces llegó Bonnie. Entró con ese andar despreocupado que siempre ha tenido, sin siquiera mirarme al principio. Estaba absorta en su teléfono, indiferente como de costumbre. Pero cuando me acerqué para saludarla, levantó la mirada y se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué?, exclamó con una risa extraña, como forzada. Luego extendió la mano y presionó mis costillas con 2 dedos, como si tratara de comprobar que no era una ilusión óptica. Mis padres rieron con ella, como si todo esto fuera un espectáculo curioso. Nosotros también pensamos que era otra persona al principio, dijo papá, divertido. Nos sentamos a almorzar y, como era de esperarse, el tema giró por completo en torno a mi cambio físico. Me hicieron una avalancha de preguntas. ¿Qué comía? ¿Cuánto ejercicio hacía? ¿Si tenía algún secreto milagroso? Bonnie, en particular, me observaba con una mezcla de desconcierto y celos apenas disimulados. Nunca pensé que fueras capaz de cambiar así, dijo, sin dejar de escudriñarme. De verdad, cuando te pedí que bajaras de peso, jamás imaginé que tuvieras mandíbula o tobillos, para ser honesta. Tragué saliva. Sonreí con control y le respondí con calma. Bonnie, siempre he sido bonita. Perder peso solo te permitió notarlo. Ella no sonrió. En cambio, frunció el ceño, inclinó la cabeza y me miró con suspicacia. ¿Pero de verdad no te hiciste nada? ¿Una cirugía a algo? No es normal cambiar tanto con solo dieta. Y ahí fue cuando lo sentí. El calor ascendiendo desde mi pecho hasta mi garganta. Durante años había guardado silencio ante comentarios como ese, bajando la cabeza, riendo con incomodidad. Pero ya no. La miré directamente. Qué triste que pienses que lo único que me hace valiosa es algo artificial. No, no hubo cirugía. Solo hubo trabajo duro y amor propio. 2 cosas que, honestamente, te harían bien.
Bonnie palideció. Sus labios se tensaron y su expresión cambió de incredulidad a puro fastidio. Pero no me importó. Sentí algo liberador en poder decirlo, en ya no temer su juicio. Antes de que la tensión creciera, mis padres intervinieron, intentando apagar el fuego con gasolina. No tienes por qué molestarte, dijo mi madre con su tono condescendiente habitual. Solo que te ves tan bien, diría que incluso más hermosa que Bonnie. Y eso que ella es la que se casa. El silencio fue inmediato. Bonnie me fulminó con la mirada. El comentario de mamá le había dolido más que todo lo que yo pudiera decir. Yo solo bajé la vista a mi plato y seguí comiendo con serenidad, como si nada pasara, sabiendo que por primera vez no estaba huyendo. No estaba minimizándome para que ellos se sintieran grandes. Esta vez, la incomodidad no era mía, era de ellos, y yo estaba, por fin, en paz. Entonces mi madre, como si no pudiera evitar soltar un comentario innecesario, dijo: «Sabes, he estado pensando, tal vez deberías volver a tu color de cabello natural. Creo que te verías aún mejor como antes. Este rubio te hace resaltar demasiado. Quizás deberías volver a tu antiguo look». Bonnie asintió de inmediato, casi como si hubieran ensayado esa respuesta. «Sí, exacto», añadió. «Siempre fuiste la morena. Yo soy la hija rubia. Mi padre, claro, no tardó en sumarse». «Así es. Siempre fue así. Bonnie la rubia, tú la morena. Sería bueno que volvieras a lucir como tú misma». Me quedé completamente atónita. Lo que al principio había parecido una visita incómoda pero tolerable, de pronto se transformó en una emboscada emocional. Sentí como si me estuvieran despojando, uno por uno, de cada aspecto nuevo de mí que me hacía sentir orgullosa. Como si quisieran arrastrarme de vuelta a una versión antigua, más fácil de ignorar, menos brillante, menos yo. ¿De verdad estaban tan alterados por mi color de cabello? ¿Cuál es su problema?, pregunté con la voz cargada de incredulidad. ¿No puedo ser rubia también? ¿Desde cuándo el color de pelo tiene dueña? Me miraron con desconcierto. Bonnie rodó los ojos. Con todo lo que has bajado de peso, ya vas a llamar la atención. ¿De verdad necesitas también quedarte con mi color de cabello? Su mí retumbó en mi cabeza, como si hubiera una patente sobre ser vista. Como si yo hubiera cruzado una línea invisible que, para ellos, nunca debí cruzar. Papá tomó la palabra en su tono paternalista tan conocido. No tienes que ponerte así. Solo está siendo un poco difícil. Es el gran día de tu hermana. Como su hermana, deberías tratar de no hacerla sentir incómoda. Tuve que contener la risa. ¿Difícil? ¿Por elegir un color de cabello que me gustaba? ¿Por no marchar al ritmo de la vieja narrativa familiar? ¿Saben qué? Estoy harta de esto, dije, y esta vez mi voz no tembló. Las palabras salieron como fuego contenido, purificadoras. Los tres están tan atrapados en su propia versión de mí que no pueden ver lo que he logrado. He cambiado, sí, pero ustedes no. Siguen viéndome como alguien que necesita correcciones, limitaciones, una versión más pequeña de sí misma para que ustedes estén cómodos. Los miré, uno por uno. No importa lo que haga, nunca es suficiente, ni cuando era gorda, ni ahora que he cambiado. No les molesta mi peso, les molesta que ahora me gusto, que ya no busco su aprobación, que he encontrado algo que ustedes nunca me dieron, respeto por mí misma. Se quedaron callados. Por fin. Yo, en cambio, me sentí ligera. No por el peso perdido, sino por las cadenas que acababa de romper con esas palabras. Ya no me importaba si me querían como antes. Yo no quería volver a ser esa versión de mí nunca más. Ya que todos aquí parecen tener tanto que decir sobre mí, dije con una calma afilada como navaja, creo que es hora de devolverles el favor. Les voy a dar algunos consejos no solicitados, tal como ustedes han hecho conmigo durante años. Primero, me volví hacia mi madre. «Mamá», empecé, y sentí cómo la tensión se acumulaba. Odio cómo la piel se te cuelga alrededor de los ojos. Tus labios se tuercen raro cuando te ríes, y esos dientes están tan desalineados que es imposible no notarlos. Francamente, me dan asco. No le di tiempo para hablar. Me giré hacia mi padre. «Papá, estás calvo. Totalmente. ¿En serio tienes algo que decir sobre el cabello de alguien más? No puedes mantener ni un solo pelo en tu cabeza.
Y aún así opinas como si fueras un experto en estilo. Es patético. Su rostro se endureció, pero no me detuve. Entonces miré directamente a Bonnie. ¿Y tú? No me hables con esa superioridad que llevas como una corona oxidada. Siempre he sido la hermana más guapa. Lo sabes. Y ahora que he perdido peso, se nota aún más. Especialmente cuando miro esos brazos tuyos. Gorditos, Bonnie. Más que los míos. Vi cómo su rostro se encendía en un rojo profundo, y por primera vez en años, fue ella quien pareció pequeña. Tomé mi copa, levantándola como si brindara por todo lo que ya no toleraría. Me la bebí de un trago y sonreí mientras me ponía de pie. Gracias por el almuerzo, dije. Y sin mirar atrás, salí. No podía creer que esas palabras hubieran salido de mi boca, pero no me arrepentía. Por primera vez, sentí que me defendía con la misma intensidad con la que ellos me habían aplastado durante tanto tiempo. Volé de regreso esa misma tarde. No asistí a la boda, ni me disculpé, y no lo haré. Los días siguientes mi teléfono explotó. Llamadas, mensajes, notas de voz, todos indignados. ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo te atreves? Arruinaste todo. Mi madre incluso llegó a decir que si no asistía, haría quedar mal a la familia ante los suegros de Bonnie. Como si eso fuera más importante que todo lo que habían hecho y dicho. Como si yo existiera solo para hacerlos lucir bien. Actualización final. No fui a la boda. En vez de eso, reservé una suite en un resort 5 estrellas. Sí, un capricho. Pero después de todo lo que he soportado, me lo merecía. Pasé el fin de semana sin presión, sin drama, sin nadie diciéndome que no era suficiente. Tuve un día de spa completo. Comí lo que quise. Me reí con mis series favoritas. Exploré lugares nuevos. Y lo más importante, bloqueé a mi familia. No más llamadas, no más mensajes, no más veneno. Estoy eligiendo mi paz. Estoy eligiendo el amor propio. Por primera vez en mi vida, me priorizo y no pienso mirar atrás. Y así termina esta historia. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.